Continuamos entonces con el cumplimiento de las obligaciones, específicamente con la naturaleza jurídica del pago. Recordando que el pago no es más que el cumplimiento de la obligación a través de la realización de la conducta prevista por el deudor. En este sentido, la naturaleza jurídica del pago ha generado varios debates dentro de la doctrina, donde algunos autores advierten que en el pago como tal, el cumplimiento de la obligación, no solamente se debe contar con la voluntad o la conducta del deudor, sino también con la cooperación del acreedor. Por ello, se puede decir que el pago tiene o reviste la naturaleza jurídica de un contrato. Se puede asimilar a lo que denominamos un contrato. Dentro del pago tenemos dos sujetos. La persona que debe pagar, llamada solvens. En este caso, el deudor o solvens, que es la persona que debe pagar, es el sujeto activo. Y aquí no quiero que vamos a confundirnos, porque el deudor es el sujeto activo del pago, pero sigue siendo el sujeto pasivo de la obligación. ¿Por qué es el sujeto activo del pago? Porque es quien debe realizar la actividad o conducta, ¿sí? Cuando nos vamos a el segundo sujeto del pago, la segunda persona del pago, tenemos que se le denomina accipiens, que es el acreedor, y es el sujeto pasivo del pago, pero sigue siendo el sujeto activo de la obligación. Entonces acá con esto no quiero que haya confusión. Cuando hablamos del pago, surge una modalidad de pago que es el pago por subrogación. Entonces, tenemos que el pago es el modo de extinguir la obligación. En este sentido, el pago por subrogación es una modalidad de realizar el pago o de cumplir con la obligación que consiste en la transmisión de los derechos que tiene el acreedor a otra persona que toma su lugar y adquiere, por lo tanto, los mismos derechos que el acreedor tenía. Es decir, una persona, aquí tenemos acreedor y deudor. Entonces, una tercera persona paga al acreedor lo que el deudor debe y se convierte a partir de ese momento en el nuevo acreedor del deudor. En este caso, es otra persona quien cumple con la obligación al acreedor y se convierte en un nuevo acreedor, adquiere todos los derechos que este acreedor tenía, se subroga, se pone en el lugar de. Eso significa subrogación, ponerse en el lugar de. En este caso, se coloca en el lugar del acreedor porque fue quien cumplió con la obligación y el deudor mantiene su obligación con este nuevo acreedor. Entonces, en este pago por subrogación, lo que existe es una cesión de créditos del cedente, que es el acreedor, a una tercera persona llamada cesionario, que es quien paga y quien a partir de ese momento se convierte en el nuevo acreedor a quien debe pagarle el deudor. Este régimen jurídico del pago por subrogación lo encontramos en el artículo 1667 del Código Civil, donde se habla de dos tipos de subrogación: la subrogación legal y la subrogación convencional. En la subrogación legal hablamos de varios casos. En el artículo 1300 del Código Civil se habla de varios casos en los que puede darse o en los que se verifica la subrogación legal. La subrogación legal, como su nombre lo dice, es porque la norma jurídica es la que establece que esta forma de pago o esta forma de subrogación se da, por ejemplo, cuando
una persona compra un inmueble y paga la hipoteca que ese inmueble tiene. En este caso, el antiguo dueño, que era quien debía la hipoteca, tiene que cumplir con esta persona, con el comprador de la casa, del inmueble, porque ya la persona que pagó el inmueble se convirtió en el acreedor, en el nuevo acreedor. Ya no va a ser el banco, sino esta persona que ha cumplido con la obligación. Lo mismo pasa, el pago por subrogación legal, cuando nos encontramos frente a una deuda solidaria y uno solo de los deudores paga la totalidad de la deuda. Entonces se convierte en el acreedor de los demás codeudores. Cuando un heredero paga con su dinero las deudas de la herencia, los demás herederos, cada uno debe pagarle a este nuevo acreedor, a esta persona que pagó por ellos y que se convierte en el nuevo acreedor. También el que paga una deuda con consentimiento del deudor, o el que presta dinero al deudor para que cancele una deuda. En este caso, debe constar por escritura pública el préstamo y que la deuda se ha cancelado con dinero prestado para que se pueda considerar como una subrogación legal. Cuando hablamos de la subrogación convencional, es aquella que se da por cesión de derechos donde un tercero voluntariamente se subroga o toma el lugar, los derechos y las acciones que tiene el acreedor en contra del deudor pagando la deuda. La subrogación convencional se puede dar por voluntad del acreedor, es decir, cuando el acreedor recibe el pago que un tercero le está haciendo, o también se puede dar la subrogación convencional por voluntad del deudor, que es la llamada subrogación por préstamo, cuando una tercera persona le ofrece al deudor prestarle el dinero para que éste cumpla con la obligación. Entonces, esta tercera persona que presta el dinero se convierte en el nuevo acreedor, tomando todos los derechos y acciones que el antiguo acreedor tenía en contra del deudor. Con esto culminamos la parte relativa al cumplimiento de las obligaciones.